Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Sagitario, cariño. ¿Cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Tenemos lo que es la carta del 5 de espadas, mi querido Sagitario. Mira, si te das cuenta, aquí hay un personaje, una mujer, aparentemente preciosa, pero tiene como un objeto punzante, como si fuera un arma blanca. Y esta carta representa de las traiciones, mi querido Sagitario. O tú de repente actualmente, cariño, sientes quizás que no es justo que una persona esté obteniendo reconocimientos. Tú solamente lleva lo que es el mensaje a tu terreno. Siento, mi querido Sagitario, como que tú me dices, Richard, todo este tiempo, lo único que he obtenido de los demás son decepciones, traiciones, personas que se han acercado a lo que es a mi vida buscando algo, personas en las cuales de repente yo he confiado demasiado. Yo tenía expectativas, yo tenía sueños, pero lo único que he ganado es que ellos se rían de mí. Tú te sientes traicionado y traicionada por una persona, mi querido Sagitario, o tú sientes que no es justo que posiblemente esté viendo reconocimiento a ese grupo de personas cuando tú te lo mereces. Esto también puede estar relacionado en tu trabajo, en tu proyecto, en el amor, ¿por qué no? Es como que estás cansado, como que estás cansada de luchar contra corriente. Es como que te cuesta volver a creer lo que es en la humanidad. Sientes como que todo el mundo siempre va a intentar conseguir algo de ustedes. Sientes como que el mundo entero no te agradece. Hay algo que está pasando en tu vida, Sagitario. Vamos a ver signos. Tú solamente toma lo que es tuyo y el resto déjalo a Papá Dios y al universo. Me sale Virgo. Tenemos Capricornio, Escorpio, Piscis o Acuario. Vamos a ver iniciales. Estas iniciales pueden coincidir en cualquier letra de su nombre, apodo, apelativo, etcétera, etcétera, como tú lo llames. La letra D, la letra O, la letra A, la letra F, la letra N o Z. Vamos a continuar con el mismo mazo, Sagitario. Hay una carta que ha saltado. Tenemos lo que es la carta del colgado. La carta del colgado, Sagitario, es una carta de aislamiento. Es una carta que me dice, Richard, en este momento no quiero saber nada de nadie. En estos momentos quiero vivir lo que es mi vida a mi manera. No quieres escuchar posiblemente, yo que sé, consejos o que una persona te diga algo. Es como que estás un poco a la defensiva. Y quizá de repente, mi querido Sagitario, porque como hemos visto con la primera carta del 5 de espadas, no todo el mundo que se acerca a tu vida se acerca con buenas intenciones. Por eso que me dice Richard, sinceramente prefiero estar solo o sola que mal acompañado o acompañada. Porque tenemos el colgado, cariño. La carta de colgado, cariño, no tiene por qué ser tampoco malo en su totalidad. La carta de colgado me dice, Richard, me estoy encontrando conmigo mismo, me estoy valorando más, estoy inclusive acercándome más lo que es a Dios, porque sinceramente, vuelvo a repetir, disculpa la redundancia, ya no creo en los demás. Mi querido Sagitario, todo lo que nosotros vivimos en esta tierra
es un aprendizaje más. Hasta de las personas que nos hacen daño son maestros de vida. Pero tú lo que tienes que hacer, Sagitario, es continuar con tu vida, seguir con tus proyectos, con tus metas y no aislarte. Porque las lecturas no solamente es para decirte tu realidad, sino también para aconsejarte. No deberías aislarte, Sagitario. Siento que en estos momentos quizás me dice Richard, me siento mejor solo y sola, pero eso no es la actitud, no es la forma de resolver los problemas. Hay que dar cara a la situación, mi querido Sagitario. Vamos acá más cartas. Tenemos lo que es la carta de la Reina de Espadas y al costado la carta del Paje de Pentáculos. Te preguntas, mi querido Sagitario, si esta persona alguna vez se dará cuenta. Te preguntas de repente si esta persona te buscará o te pedirá lo que es perdón. Recuerda que no todo tiene que ser amor de pareja, puede ser amistades, amigos, etcétera, etcétera. Muchos de ustedes, Sagitario, también, siento como que tú me dices, Richard, he tomado la decisión de cerrar este ciclo. Quiero darme una oportunidad. Es cierto lo que tú dices, no quiero aislarme, pero no con ellos. No con ellos. Voy a hacer caso a lo que me dices, o estoy cambiando, pero no quiero volver con ellos. Es cierto que me viene a veces su pensamiento, su recuerdo, porque al fin y al cabo, corazón, somos seres humanos. La convivencia, el roce, hace el cariño. Hay un sentimiento ahí encontrado, pero me dice Richard, no quiero volver a repetir el mismo plato. No quiero retroceder. Ya he aprendido la lección, la cual me parece fantástico. Ahí sí me parece fantástico, porque aquí, luego de pensar, meditar, reflexionar, siempre sales solo o sola, dices, voy a darme lo que es una oportunidad. Este mensaje, Sagitario, llévalo a tu terreno, porque ni todo es amor, ni todo es dinero. A lo mejor para muchos de ustedes, este mensaje me dice, Richard, estuve muy decepcionado porque en ese trabajo pues no me valoraron. Me he sentido traicionado en ese trabajo y pues me he quedado lo que es en casa encerrado. No quiero todavía buscar un trabajo, quiero desconectar, quiero darme un tiempo para mí. Me parece fantástico, pero siento como que ustedes desde hace unos días atrás o a partir de este momento es como que te reactivas. Es como que dices, basta. Se acabó de encerrarme en mi mundo, se acabó simplemente de no querer saber de nadie. Ahora voy a continuar con mi vida, pero ya con experiencia, con sabiduría, Sagitario. Vamos acá más cartas. Tenemos lo que es la carta del 6 de copas, Sagitario. Y al costado, la carta de las de espadas. Muy bien. Hay un personaje, mi querido Sagitario, que habla contigo, se pone en contacto contigo, sea hombre o sea mujer, y muchas veces hay un grupo de ustedes que te quita el sueño. ¿Qué querrá? ¿Qué pretenderá? Y es como que algunos de ustedes inclusive te da como un poco de ilusión quizás saber también de ellos, Sagitario. Pero la carta de las de espadas es como que me das a entender como que no te convence al 100%. Como que me dice Richard, a veces pienso como que lo que me está mostrando es una careta, que no todo es perfecto en este hombre, en esta mujer. Como que a veces siento que me oculta algo. Pero es cierto que esta persona, cariño, te habla, te conversa y tú piensas mucho en él o en ella. Tú estás pensando mucho en esta persona, pero la carta de las de espadas es cierto que estás lidiando con una persona que es muy mental. Parece como que
te hace saber solamente lo que cree que es conveniente, lo suficiente para mantenerte, como se dice, contento, contenta, para que exista la comunicación, el contacto, pero tú sientes que todavía hay algo que tú tienes que saber, mi querido Sagitario. Es mental, no tiene por qué ser malo, no tiene por qué ser una persona mala, simplemente que es una persona que quizás toma sus precauciones. O de repente tú me dices, Richard, como eres elemento fuego, corazón, quiero que esta persona me diga ya qué es lo que viene, qué es lo que pretende. Pero parece que esta persona se toma las cosas con calma. Y tú necesitas una respuesta ya, mi querido Sagitario. Vamos a ver qué más dicen. Tenemos lo que es la carta de la emperatriz. A veces has pensado, mi querido Sagitario, como que esta persona va de exquisito o de exquisita, o que se siente muy importante, muy especial. Y tú en estos momentos, sinceramente, Sagitario, por lo que estoy viendo al principio de la lectura, tú no quieres complicarte la vida. Tú me dices, Richard, yo ya no estoy para eso, Richard. Yo sinceramente ya he aprendido la lección, quiero darme una oportunidad, pero ya no estoy para estar esperando que a esta persona se le dé la gana de decirme lo que siente, lo que quiere, a dónde va la relación. Yo no estoy para eso ya. O es blanco o es negro. Me parece fantástico, cariño, que sepas lo que quieras. Me parece fantástico. Siento que en otras circunstancias, Sagitario, tú de repente pues hubieras dicho, bueno, le hubiera seguido lo que es el juego, hubiera continuado, pero en estos momentos, Richard, lo que más valoro es mi tranquilidad, mi paz mental y el tiempo. Y el tiempo. Si quiere algo, que me lo diga. Si necesita algo, que me lo diga, pero que no me venga con rodeos. Está siendo muy, pero así, a saco, Sagitario. A saco, está siendo como muy directo. No se lo dices quizás, pero estás así de decírselo. ¿Qué quieres? ¿Qué pretendes? ¿A dónde va esta relación? ¿Qué buscas? ¿Somos compatibles? ¿No somos compatibles? Sagitario, yo creo que es la experiencia de la vida. ¿Vale? La experiencia de la vida. Vamos a ver qué más me dicen. Tenemos lo que es la carta del 9 de Pentáculos, cariño. Es como que en estos momentos tú me dices, Richard, para reina o para rey, yo. Y si esta persona no cambia, pues simplemente creo que no tengo nada más que hacer en este lugar. Me gusta tu actitud, me gusta tu seguridad. Pero no vaya a ser, Sagitario, que esta persona es un poco tímido y estás confundiendo las cosas. Pero bueno, tú conoces tu historia mejor que nadie, Sagitario. Pero yo siento como que tú me dices, Richard, necesito una respuesta ya. Doy esta semana. Si en esta semana no me dice nada, sinceramente a otra cosa mariposa. Pero ¿sabes por qué te pasa esto, Sagitario? Porque parece como que tú me dices, Richard, todo este tiempo por ser comprensivo, comprensiva, lo único que he ganado es que se burlen de mí. Lo único que he ganado. Y ya la experiencia está aprendida. Ya no quiero seguir pasando esto. Que me digan que estoy desesperado, desesperada, pero no, ya sé lo que quiero. Necesito paz mental. Me gusta, pero cariño, no sé por qué siento que esta persona que tú quieres que te dé a lo que es una respuesta ya, parece como que es un poco tímida, pero bueno, ahora tú prácticamente estás llevando las riendas de tu vida y tú tienes el control de tu vida. Respuesta en el tarot egipcio, vamos a ver, Sagitario. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Sagitario. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Sagitario. Vamos a ver. ¿Qué me dicen, cariño? Opción 1, opción 2, 7 segundos. Ahora. Para aquellos que han elegido la opción 1,
La carta del juicio es un sí, Piscis o Acuario, Sagitario. Opción 2. La carta de la torre es un no, Capricornio. Vamos a ver qué te dice el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 10 de espadas. Y al costado la carta del 7 de copas. Sí. A ti te ha pasado algo muy fuerte, Sagitario. Tú te has llevado una decepción o una impresión, pero negativa. Negativa. Porque esta carta me dice, Sagitario ha cambiado porque ha tocado fondo. ¿Ves? Tú has tocado fondo. Tú te has llevado una decepción. Tú te estás recuperando recién, Sagitario. Muchos de ustedes. Te ha costado recuperarte. Por eso que ahora valoras tu paz mental. Esta carta me dice, te viene lo que es una oportunidad. Una oportunidad. Quiere decir que si has tocado fondo ahora, vas a resurgir como el ave fénix, Sagitario. Esta oportunidad puede ser especialmente en el amor, encuentros también, o una persona te echa la mano, o te viene un contrato, si a lo mejor tu problema está relacionado con el dinero, pero te viene una oportunidad, mi querido Sagitario. Pero has tenido que pasarlo muy mal. Lo has pasado pero muy, muy mal, cariño. Solo tú sabes todo lo que has llorado. Pero ahora resurges otra vez. Vamos a ver qué te dice el oráculo. Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver, Sagitario, esta carta. Dice, el número 67 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. La palabra es respeto, como dice en esa frase, respeto guarda respeto. Tú vas a dar aquello que el resto también te da. Tú quieres que sea recíproco todo. Tú ya estás cansado y cansada de las injusticias. Tú quieres buscar lo que es un equilibrio, Sagitario. Me dice Richard, desde hoy voy a amar a las personas que realmente me aman. Desde hoy voy a respetar a las personas que me respetan. Y al resto simplemente los ignoro o paso página. Respeto, cariño. Has encontrado, como se dice, tu equilibrio. Has encontrado lo que tú realmente buscas en la vida. Tú no quieres complicaciones, pero tampoco quieres que te provoquen, Sagitario. Tú vas a ir a tu bola, a tu rollo, pero no quieres que te provoquen. Si te provocan, pues entonces te van a conocer, mi querido Sagitario. Si no, todos vamos a tener la fiesta en paz. Vamos a continuar, cariño. Vamos a ver 2 cartas, las características que me dicen. Es un cambio que estás teniendo. Para muchos de ustedes, mi querido Sagitario, posiblemente empiezas una relación o una historia con una persona de elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis, o simplemente hay un personaje que te habla de sus sentimientos. Solteros y solteras, que no te sorprenda que conozcas a una persona de elemento agua o cualquier otro elemento y esta persona se dice que es el indicado o la indicada. La carta de la luna, para el grupo de personas que quizás tienen problemas con la familia, ¿vale? Porque la carta de la luna son problemas con la familia, viene lo que es una reconciliación, porque está al costado de la carta del as de copas, cariño. Puede ser que estás lidiando con personas de piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, negro, natural o pintado. Viene una reconciliación. Se arregla algo con una persona muy cercana en tu vida. Bendiciones, mi querido Sagitario. Me sorprende tu cambio, pero solo tú conoces tu historia. Hasta la vista y sé feliz.